sea tu Espíritu Santo glorioso, maravilloso, todopoderoso, iluminando nuestras mentes y llenando nuestro corazón de tu palabra gloriosa, que es la que tiene poder y autoridad, que es la que revela, Señor, lo íntimo, lo profundo, lo escondido, los misterios de Dios. Y gracias, papá, porque así lo haces en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, iglesia. Ve, me emocioné y hoy es viernes, puedo usar esta palabra, y me esgalillé. En mi tierra, hermano, usted le añade una E a cualquier palabra. Eso es mi tierra. Usted le añade una E al frente a cualquier palabra y eso quiere decir que ya eso no es. Me esgalillé quiere decir que perdí el galillo. Alguien se rompe el cuello y allá en mi tierra dicen se esnucó, que fue que perdió la nuca. Ve, hermano. O más todavía, si hay una caída grave, fue que se escocotó, que quiere decir que cayó como un coco. Esperemos que la voz me alcance, hermano, para poder dar esta clase. Gracias, Señor. Y vaya conmigo a la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo que sabemos que vamos a estar mirando hoy. Hoy vamos volando, hermano, como que vamos a tratar 3 versos, imagínense usted. Del verso 7 al verso 9 del Salmo 51. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a leerlo desde el verso 1 al 9. Y le voy a pedir que estemos todos de pie. Leámoslo con amor, hermano. Hemos invertido bastante tiempo en esto, porque Dios lo ha querido y ha provisto de esa manera, hermano. Porque a nosotros todos nos conviene conocer este salmo. No hay uno de nosotros, hermano. No hay uno de nosotros que no necesite la piedad de Dios. No hay uno de nosotros que no necesite la misericordia de Dios. No hay uno de nosotros que no necesite el perdón de Dios. Y más que todas las cosas, hermano, no hay uno de nosotros que no necesite el amor de Dios. Quiere decir que si hay un salmo que nos conviene a todos nosotros, hermano, es este salmo. Vamos a leer del verso 1 al verso 9 para tratar entonces los versos del 7 al 9 solamente. Y dice la palabra de Dios, lo vamos a leer todos, hermano, al unísono. Porque así es que se le quedan a uno las cosas, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Siga. Siga. Y borra todas mis maldades. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. A Dios sea la gloria y que nos bendiga el Señor con su rica palabra. Se pueden sentar, hermano.
Le dije que leyéramos desde el principio porque no podemos olvidar, hermanos, lo que es el tema general de este salmo, que es una oración a Dios, pidiéndole piedad, pidiéndole misericordia. Pero escúcheme bien, hermano, que en este salmo hay 16 peticiones. Yo le voy a hacer un reto que usted las encuentre, las 16. Hay 16 peticiones. 16 es, hermano, el cuadrado de 4. 4 por 4 es 16. A mí me gustan los números, iglesia. Pero hay 16 cosas también en 1 Corintios 3, hermanos, que describen un amor que ninguno de nosotros puede expresar de esa manera, porque solamente Dios, hermanos, puede amar como dice 1 Corintios 13. Ahí hay 16 cosas también así. Y si por ahí seguimos, hermanos, encontramos una lista interminable de coincidencias en cuanto a esto. Pero hay 16 peticiones. En este Salmo 51, por eso es bueno cuando usted está estudiando la palabra, hermano, a veces es bueno detenerse, volver atrás y como recapitular. Ok, déjame ver por dónde vamos cuando usted la está estudiando. A veces uno se enfoca solamente en una parte del pasaje, hermano. Olvida uno el contexto general y lo que hace es que se envuelve tanto en una sola expresión que muchas veces uno pierde hasta el sentido de lo que está estudiando. Hay cosas, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, esto es un buen ejemplo. Usted sabe que la Escritura dice, a mí me gusta ese verso, que la mujer tiene que obedecer a su marido en todo. No te vayas, Marisela. Ajá. Obvio que alguien salió huyendo. Yo dije ya. Que obedezca a su marido en todo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Verdad? Si no le hace a Efesios, hermano, que ahí lo va a encontrar. Oiga bien. Ahora sí. Ahora sale el contexto. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura, hermano? Lo dice la Escritura. Sí, a ti te conviene, Sam. Pero escuche bien, iglesia. Ese verso de la Escritura ha sido usado por generaciones, hermano, para atacar a la mujer. Cuando en verdad, hermano, debe ser una bendición maravillosa para ella. Aunque usted no lo entienda ahora, porque yo digo que una bendición maravillosa, ¿qué? Obedecer al marido en todo. Por más que yo le busque, no le encuentro la bendición maravillosa. Pastor, me perdona, pero yo no se la encuentro. Entonces, lo que resuelve el problema y hace que uno entienda el mensaje y cómo se puede aplicar correctamente, hermano, es el contexto. Cuando usted va al capítulo 1 del libro de Efesios, usted tiene que ver, porque dice que la mujer obedezca al marido en todo. Usted se tiene que hacer una pregunta, espérate, ¿a quién fue que le escribieron esta carta? Bueno, a los Efesios, no, pero vaya usted a donde la están dedicando la carta. Y usted sabe lo que dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la mujer le están diciendo que obedezca al marido en todo, del marido que están hablando es del marido que es santo y es fiel. Porque usted sabe que a un marido así es fácil de obedecer. Oiga, no hubo ni un amén. Eso es una mala señal porque quiere decir, bueno, asumamos que hay esposas que están ausentes aquí y no pueden apoyar a sus maridos. La mía estaba distraída, por eso fue que no dijo amén. Sí, no, ella siempre está atendiendo cosas, hermano, y yo la entiendo, estaba distraída, por eso fue que ella no dijo eso. Pero usted ve cómo cambia el asunto, hermano. Porque entonces cuando la esposa dice, mi marido es un hombre santo y mi marido es un hombre
fiel. A ese yo lo sigo hasta el fin del mundo. Ahora hay quien dice, si mi marido fuera santo y fuera fiel, entonces, ve iglesia, cuando uno ve el contexto, entonces aplicar el verso, hermano, no es ni siquiera doloroso o pesado o difícil, porque el contexto mismo de la Escritura le deja saber a usted las cláusulas que aplican a una regla como esa. Asimismo, cuando nosotros estudiamos la Escritura, hermano, es bueno que usted vuelva atrás y empieza de nuevo hasta llegar al punto donde usted está estudiando la palabra del Señor. Y por eso fue que dimos lectura al principio. Acostumbre a hacerlo cuando está estudiando. Cuando es lectura básica de la palabra del Señor, que usted se ha propuesto leer la Biblia, digamos en un año o lo que sea, usted léala, hermano, como en el orden en que está, o en el orden en que el pastor le dé, que es mejor. Y léala como cuando usted está leyendo cualquier otro libro, porque no es estudiarla, usted solamente la está leyendo. Usted puede hacer una marquita, una anotación, pero usted sigue la lectura hasta completarla y luego vuelve atrás, hermanos, para estudiarla. El asunto es que la información empiece a quedarse dentro de usted hasta que llegue el punto donde el Espíritu Santo de Dios use esa información. Y hermano, y usted lo va a vivir y usted lo va a ver. Yo estaba hablando el otro día con mi hermana Andrea. Yo decía, lo grande de esto es que a usted se le mete la palabra por dentro. Llega un momento dado donde usted necesita una respuesta divina. Y quizá usted no se acuerde del capítulo y usted no se acuerde del versículo, pero de momento viene ese pasaje, hermano, de donde usted no se lo esperaba y le llena la mente ¡buah! Con la palabra de Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Y usted sabe qué? Y usted sabe que Dios que le está hablando. Es una cosa maravillosa. Solamente con leerla, hermano. ¿Cuánto más con estudiarla? Y por eso ahora vamos a entrar en esta parte del capítulo 51 o del Salmo 51, donde David, hermano, usa unas expresiones y le voy a dar un hint en cuanto a las peticiones. Le voy a dar una idea en cuanto a las peticiones. Antes del verso 7, ya había hecho 3. Después del verso 7, hermano, están las otras, incluyendo 2 al final del capítulo que no tienen que ver específicamente con él, sino con el pueblo. Ya le di una idea. Pero vaya conmigo al verso 7 porque nos conviene hoy, hermano. Y recuerde que puede preguntar, o puede participar, o puede compartir, hermano, siempre y cuando sea que estemos hablando del tema. Amén, hermano. Amén. Dice el verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando vemos esa palabra purifícame, hermano, y purificar es una palabra fácil de entender, porque cuando usted lee la palabra purificar, usted sabe que es hacer algo que es hacerlo puro. Y cuando algo es puro, ¿qué es lo que no tiene? No tiene contaminante, no tiene sucio. No tiene nada que lo dañe. Cuando algo está puro, hermano, es que está totalmente limpio. Cuando aquí se usa la palabra purifícame, obviamente, hermano, tiene que ver con limpieza. Porque precisamente de eso es que se trata la purificación. Donde quiera que usted habla de purificar algo, hermano, usted lo que está haciendo con esa cosa es limpiándolo. No es otra cosa, es limpiando. Quiere decir que cuando le dice purifícame, le está diciendo límpiame, hermano. Pero aquí, hermano, no solamente expresa la idea, cuando dice purifícame, no solamente expresa la idea de límpiame, sino que, y esto es maravilloso, hermano, porque recuerde que lo que está haciendo David, lo está haciendo bajo el influjo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone las palabras que son. Cuando usted lee, hermano, en el capítulo 8 de Romanos, que es el capítulo del Espíritu Santo,
Pablo está diciendo que nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. Porque aún cómo hemos de pedir, no lo sabemos. Pero entonces dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces sigue diciendo que es que Él conoce la intención del corazón y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, ¿qué pasa? Con David está pasando lo mismo. Él está orando a Dios. Aquí comienza una nueva lista de peticiones dentro de su salmo, dentro de esta canción a Dios, hermano, pero que es una oración profunda de arrepentimiento buscando el perdón divino. Y entonces dice, purifícame. Y la palabra no es solamente límpiame. ¿Y límpiame de qué, hermano? ¿Límpiame de qué? Pecado, la maldad, la debilidad. ¿Sabe cuál es el segundo significado de esa palabra purifícame, hermano? Libérame. No es solamente límpiame. Porque el asunto de la limpieza, hermano, es como dice también la Escritura en una parte, dice que como la puerca lavada vuelve al cieno. Y usa la palabra puerca. No dice cerda, ni marrana, dice puerca. La puerca lavada vuelve al cieno. Así cualquiera que ha sido limpiado, hermano, se puede volver a deslizar y ensuciarse. Por lo tanto, cuando él usa la palabra purifícame, no es solamente, hermano, límpiame, sino límpiame de esto y libérame. Entonces la palabra adquiere una profundidad, hermano, y una fuerza todavía mayor, porque no es solamente limpieza, sino también libertad. O sea que lo que le está diciendo es, ok, límpiame de esto, papá, pero libérame de esto para que yo no me vuelva a ensuciar. Y usted sabe que, hermano, de eso necesitamos nosotros bastante, de esa purificación. ¿Usted no cree, iglesia? Cuando dice... Cuando dice purifícame, dice límpiame, dice libérame. Y cuando dice libérame, el significado literal de esa palabra es, hermano, apártame, apártame del pecado. Pero que se lo está pidiendo a Dios, hermano. Una cosa nosotros tenemos que entender, iglesia. El que salva se llama Jesucristo. Aquí nadie se puede salvar a sí mismo. El que sana, hermano. El que sana, no es el médico. Ni es la medicina tampoco. El que sana, hermano, se llama Jesucristo. Y usted sabe que el que liberta del pecado, el que limpia de pecado, liberta del pecado. Y aparta del pecado, hermano, también se llama Jesucristo. Usted sabe que en la Escritura hay una historia que habla, se puede contar entre las parábolas, pero yo prefiero llamar la historia, donde Jesús habla del espíritu inmundo que vuelve. Que dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos y áridos por allá, hermano, y después de un tiempo dice, volveré a mi casa. Y muchas veces, hermano, se le ha mal interpretado este pasaje hacia el cristiano. Y esto no está hablando del cristiano, porque el cristiano, para ser cristiano, ¿qué tiene que tener, hermano? Ajá, a Cristo, ¿verdad? Y cuando usted tiene a Cristo, ¿a quién tiene usted adentro, hermano? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una cosa que la Escritura garantiza, hermano. Y es que donde está Cristo, hermano, no hay lugar para Satanás, porque Satanás no puede soportar la presencia de Jesucristo. Usted puede entender eso, ¿verdad, hermano?
Entonces, si lo que hace a un cristiano cristiano es que tenga a Cristo por el Espíritu Santo de Dios metido adentro, que es el todopoderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Entonces, no puede esta historia aplicarle al cristiano porque el diablo puede dar la vuelta que quiera. Pero si cuando llega a la casa se encuentra que ahí está metido Cristo, ¿usted sabe qué va a pasar con él, hermano? Y usted sabe qué dice la historia de Jesús. Dice que cuando llega la encuentra barrida, limpia, barrida y adornada. Escucha bien, iglesia, pero vacía. Y ese espíritu inmundo que salió, cuando regresa, lo que encuentra es una persona, hermano, que por esfuerzo propio, por fuerza de voluntad, no, yo me propuse que esto yo lo dejo y lo dejo. Y me quité. Usted sabe la cantidad de gente, hermano, que han ido a programas de rehabilitación de drogas. Y usted sabe que se rehabilitan de la droga, hermano. Son muchos que caen, que vuelven a caer, hermano. Pero son muchos que se rehabilitan. Solamente para encontrarse, hermano. Y no estoy hablando de programas cristianos, estoy hablando de toda clase de programas, cristianos o no. Hay muchos que se rehabilitan, hermano. O se apartan de la droga, pero entonces viene otra cosa y toma el lugar. Y usted sabe que los síntomas son los mismos, hermano. Todas las ataduras son iguales. Lo que cambia es la herramienta. Pero sea droga, sea alcohol, sea sexo, sea lo que sea, hermano, es igual. Los síntomas son los mismos. Y aquí tenemos el caso de una persona, hermano, donde el espíritu inmundo sale de ella, vaga por allá y regresa y la encuentra en la casa. Está adornadita, está limpia, barrida, pero está vacía. Y entonces dice, vamos. Se va y busca 7 peores que él. Y entonces dice la Escritura que la condición postrera del individuo viene a ser peor que la primera. Porque entonces ya no es una atadura, hermano, son 8. Porque recuerde que es el que se fue y 7 peores que él. Por eso es que cuando David está diciendo aquí, purifícame, que es límpiame, purifícame, que es libérame, es límpiame tú, libérame tú, purifícame, es apártame del pecado. Él no está haciendo alarde delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, hermano, cometimos algún pecado, alguna falta, solo para arrepentidos decirle a Dios, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer? Ajá. Y lo hemos vuelto a hacer. Que con eso se puede identificar bastante aquí. Porque usted sabe que, hermano, el que purifica, el que libera y el que aparta del pecado no es el hombre, no es el pecador. Si así fuera, hermano, nunca hubiera hecho falta un Salvador. Tenía que venir uno que me pudiera salvar. Tenía que venir uno con el poder de la pureza para poderme purificar. Tenía que venir uno con el poder de la libertad para poder libertarme él a mí. Tenía que venir uno, hermano, con el poder sobre el pecado para vencer el pecado y vencer la muerte que trae el pecado, para que lo venciera y lo apartara de mí. Y ese único, hermano, se llama Jesucristo. Por eso David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Y qué es el hisopo, hermano? Aquí, yo creo que en Dominicana se usa el hisopo. ¿Qué es el hisopo en Dominicana, Pedro? ¿Qué es lo que usan allá? El hisopo es como, por ejemplo, Ajá. para limpiarse los oídos. Ajá. Esa cosita blanca. Ajá. Que
Ajá. Que viene siendo una herramienta que se usa para limpiar. Ajá. ¿Cómo? ¿El qué? En hebreo. Oye, ese yo se sabe, muchacho. Wow. Tú no sabías eso cuando tú llegaste a esta iglesia. Eso tú lo aprendiste aquí. Wow, qué tremendo, hermano. ¿Ah? Que en hebreo es Q-tip. Tremendo, sí. No, ese muchacho es un genio. Sí. Sí. No, pero yo sé, se ha hecho sabio aquí en esta iglesia, hermano. Una cosa maravillosa. El hisopo en el tiempo bíblico y específicamente en este tiempo, hermano, era una planta medicinal aromática que se usaba para lo mismo. Esa planta se usaba, hermano, como medicina y por lo tanto era para, es lo que el hisopo sería lo que es hoy, hermano, que en español le decimos sanitizer, no sé cómo se dice eso en inglés, no sé, pero sanitizer, el sanitizer. Eso vendría siendo ¿el qué? Como el alcohol, el hisopo, pero era una planta, hermano, medicinal aromática como la menta, como el poleo, por ejemplo, en Puerto Rico, que es familia de la menta también, ese tipo de planta. Y de eso se agarraba un manojo de esa planta y con eso muchas veces, hermano, se limpiaba inclusive. Se le pasaba por encima las cosas, era como si usaran alcohol o el sanitizer. Ajá, como desinfectante. De hecho, uno de los primeros usos en la escritura, hermano, fue cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: esta noche mueren los primogénitos. Le vas a decir a mi pueblo que maten un cordero, una oveja, una víctima, sea de las ovejas, sea de las cabras, de un año sin defecto, y la sangre la van a untar en los postes y en el cabezal, el dintel de las puertas. De tal manera que cuando yo pase esta noche, acabando con los primogénitos de todos, de los animales hasta de la gente, entre el pueblo judío, donde yo vea la sangre, la muerte no va a entrar. Y lo que usaron, hermano, fue esa planta, el hisopo. La mojaron en la sangre, hermano, y untaron las puertas. Y donde quiera que se usó el hisopo, con aquella sangre, hermano, la muerte no llegó. Y usted sabe que David conocía esa historia. Cuando dice purifícame con hisopo, límpiame, libértame, aléjame del pecado. Y es como diciendo, hermano, no me dejes morir así. Porque el que libra del pecado, hermano, de lo que está librando verdaderamente de la muerte, porque usted sabe que la paga del pecado es ¿qué, hermano? La muerte. Unas más lentas, otras más rápidas, pero la paga del pecado siempre, hermano, va a ser la muerte. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y entonces dice, hermano, que son, me encanta este salmo, porque a veces la segunda oración lo que hace es describir, hermano, darle el sentido o el significado a lo que era la primera. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si usted va conmigo, hermano, vaya conmigo a Isaías capítulo 1. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese libro de Isaías, hermano. Lo tiene, hermano, Isaías capítulo 1. Cuando llega al verso 5, la segunda parte del verso 5 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie. ¿Hasta dónde, hermano? No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Y de qué está hablando, hermano? ¿Está hablando de lepra? ¿Está hablando de qué está hablando, iglesia?
Esto es Dios hablándole a su pueblo. Es Dios por el profeta Isaías trayéndole un mensaje y dice, toda cabeza está enferma. ¿De qué es lo que está hablando, hermano? Dice, de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, ni por dentro ni por fuera. Lo que hay es herida, lo que hay es hinchazón y podrida, ya que no han sido lavadas. Y entonces, hermano, cuando Dios está enfrentando al pueblo con esta realidad de la suciedad, de su suciedad, y la suciedad obviamente, hermano, porque cuando David está diciendo purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué era? Que él estaba tierroso, hermano. Estaba sucio por fuera, hermano. Por fuera él era el rey. ¿Usted sabe cómo estaba el rey, hermano? Cómo se viste el rey. ¿Y usted sabe qué? El rey se perfumaba también. Ellos usaban aceites y usaban cosas, hermano, y se perfumaban, se vestían bien. Como que era el rey. Y por fuera estaba bien. Y sin embargo decía, lávame. ¿De qué? Lávame de qué, hermano. Es del pecado. Entonces cuando llega un punto en el llamado de Dios al pueblo, en este capítulo 1, vaya conmigo al verso 16, hermano. Oiga el llamado de Dios. Lavaos, ¿qué? Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, si se quita la iniquidad, si se deja de hacer lo malo, si se aprende a hacer lo bueno, y lo bueno de esto es que lo bueno se aprende. Entonces dice Dios, venid luego y estemos a cuenta. Y entonces ¿sabe lo que dice? Si vuestros pecados fueren como la grana, coloraditos, hermano, rojitos. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que eso, yo me acuerdo siempre de carmesí, yo lo único que me acuerdo es de Sandro, hermano. Sí, Sandro que cantaba, tus labios de rubí de rojo carmesí. Esa fue la primera vez que yo creo que yo oí esa palabra carmesí. Yo decía, ¿qué es eso? Y era que cuando aquello, hermano, yo creo que el único color de lipstick que había, de pintalabio, hermano, era el colorado intenso ese que se usaba antes. Entonces, eso me ayudó a mí a entender ese pasaje cuando lo leí la primera. Si fueren rojos como el carmesí, tus pecados, dicen, vendrán a ser como blanca lana. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero usted sabe que volvemos al punto donde la petición aquí de David es lávame tú. Lávame tú, Señor. Yo no sé cuántos aquí se acuerdan cuando su mamá los bañaba. Yo me acuerdo porque yo de verdad me estuve bañando mal hasta que me casé, hermano. Yo me estuve bañando mal hasta que me casé. Porque a mami no le sirvió de mucho, hermano, todo el esfuerzo. Cuando me metían allá en el bañito, hermano, que yo les hablaba antes, hermano, y estregaban a uno hasta que uno salía, hermano, casi morado. De dar y que estrega y estrega y estrega. Parecía que estaban estregando, hermano, un paño sucio. Levanta el pescuezo. Sí. Y dale, muchacho puerco, mira cómo tú estás. Sí. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Porque si usted mandaba al niño a lavarse él, usted sabe lo que hacía, ¿verdad, hermano? Se mojaba. Pues, yo lo hice, hermano, yo lo hice. Se mojaba la cara, se mojaba el pelo, un poquito por encima, que pareciera que uno estaba, hermano, pero la peste a chivo no se le quitó porque no se bañó. Entonces uno salía, hermano, pretendiendo haberse lavado cuando en verdad ahí era que venía, hermano. La tunda
y el baño y la estregada. Salía uno colorado, hermano, con mechones rojos, dependiendo de donde estuviera, donde más tierra hubiera. Todo para darme cuenta, hermanos, que nunca de verdad aprendía, porque cuando me casé con Lina, una vez ella me encontró jabón seco detrás de las orejas, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Dice, pero mi hijo, por ahí no pasó agua, ¿qué te pasa a ti? Y entonces, sí, ahí fue como después de los 20 y pico, fue que entonces más o menos aprendí. ¿Usted sabe qué, iglesia? Todavía nosotros, no importa la edad que tengamos, nosotros lo que necesitamos, iglesia, es que nos lave papá. Porque yo inclusive le puedo sugerir qué es lo que hay que lavar, hermano. Pero Él sabe qué es lo que hay que lavar. Y Él sabe dónde hay que estregar. Él sabe dónde hay que pasar un pañito, hermano. Y Él sabe dónde hay que pasar un cepillo. No como Jimmy, que es cruel, de alambre. Eso fue, ¿tú viste que lo dijiste, Jimmy? El cepillo de alambre. Es una crueldad, Jimmy. Sí, sí, bendito sea el Señor. Perdónalo, Dios. Pero si alguien sabe lavar, hermano, hasta que uno queda más blanco. Oigan, no dice blanco como la nieve. No dice blanco como la nieve. Dice más blanco que la nieve. De hecho, Nilsa, donde dice purifícame con hisopo y seré limpio. Eso es lo que yo te decía el martes, que la palabra limpio ahí, hermano, es en verdad brillante. No es limpio de ausencia de sucio, sino de que está tan limpio que brilla. Entonces uno entiende luego cuando dice, si tú me lavas, papá, yo no voy a estar blanco como la nieve, yo voy a estar más blanco que la misma nieve. Dime, Jimmy, ¿qué ibas a decir? El proceso de purificación humanamente Ajá. es el fuego. Ajá. Porque para saber que hay un oro puro, Yes. pasa por el fuego. Uh-huh. Donde el agua está contaminada o tiene desechos que no son buenos, Ajá. se hierve el agua para poder utilizarla. Uh-huh. Eso es humanamente. Ajá. Espiritualmente lo que está pidiendo ahí es que el Espíritu Santo Ujú. haga la obra en él. Yes. No hay otra manera de hacerlo. Es que no la hay. El Espíritu Santo lo haga diferente a lo que él era anteriormente. Cualquier intento de nuestra parte, hermano, va a ser infructuoso y tiene que ser así. ¿Usted sabe por qué? Porque es Dios el que se tiene que llevar la gloria. Si algo, hermano, si algo hay en esta creación de Dios que razona, desde los ángeles, hermano, hasta nosotros los seres humanos, es el peligro, y lo sé por Lucifer, el peligro de uno engreírse en sí mismo o creerse uno que uno tiene el poder, la capacidad, la gracia, la destreza, la habilidad o lo que sea que le permite a usted hacer cosas, inclusive sobresalir en ellas, porque usted es especial. Y ese peligro, hermano, está en todos nosotros. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, que sea Dios y solamente Dios, hermano, el que haga la obra. Que si va a purificar, que purifique Él. Que si la purificación es limpieza, que limpie Él, que liberte Él, que aparte del pecado Él, que me dé brillo Él, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque entonces solamente Él se va a llevar la gloria que se merece. Y usted, entendiéndolo, se la va a dar. Y dándole a Él la gloria, entonces usted se va a sostener y va a permanecer. Cuando nosotros nos engreímos en nosotros mismos, hermano. Pensando que lo que hemos hecho, ay, eso me encanta a mí, hermano, de Daniel. Hay gente en la Escritura que nunca se le señaló nada malo. Dos de ellos mencionaba el otro día, hermano, era Daniel y el otro que fue Nehemías, que no se le señala a esa gente no haber hecho nada malo. Hermano, no porque no lo hubieran hecho, sino que dentro de la historia bíblica no se narra. No es que no pecaran, no es que nunca pecaron,
Pero la historia bíblica no relata, hermanos, defectos de conducta o carácter en esa gente. Y sin embargo, cuando esa gente empezaban a orar, hermano, y yo creo que eso era lo que les permitía a ellos tener ese carácter y esa conducta, hermano. Ellos empezaban diciendo, Señor, perdona mis pecados. Y entonces decían, y los del pueblo. Cuando uno se engríe, hermano, pensando que uno ha alcanzado un sitial espiritual, un lugar espiritual, un nivel espiritual, una estatura espiritual, hermano, ya se fastidió. Porque cuando usted crece espiritualmente, hermano, usted lo que sigue es bajando, no va subiendo, hermano, usted lo que va es bajando. Usted va subiendo, hermano, en el conocimiento de Dios. Usted va creciendo, usted va aumentando, usted va escalando, hermano, y va llegando cada vez más cerca de Dios definitivamente. Pero en lo personal, hermano, es para abajo que uno va. Porque entonces usted cada vez reconoce más lo que es la gloria de Dios y la gracia de Dios, hermano, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Y cuando usted va a mirarse, usted lo que ve es lo que Dios ha hecho, no lo que usted ha hecho. Entonces, cuando usted llega a ese punto en que verdaderamente uno es sí espiritual, hermano, entonces usted ve a los demás, hermano, de una manera diferente. Cuando uno se engríe en uno mismo, hermano, de verdad que uno se cree que uno es mejor. Y entonces cuando se refiere, hermano, uno se refiere como si fuera menos. Mira a estas alturas, todavía está con esa cosa. No todo el mundo crece, hermano, a la misma manera. En mi casa había un palo de un árbol de aguacate. No, hay que coger las palabras a veces. A un árbol de aguacate. Y aquel bendito árbol, hermano, daba unos grandes, unos medianos y unos pequeños. Mire qué cosa. Pero yo dije, ¿qué le pasa a este árbol? Y le pregunto a un anciano que vivía al otro lado, yo, mira, este palo tiene un problema porque allá echa uno así de grande y por acá lo que echa es una cosita así. ¿Sabe lo que me dijo aquel hombre, hermano? Me dijo, y todos los dedos de la mano son iguales. Un viejito del campo. Me dijo, y todos los dedos de la mano. Pero que no me tuvo que decirme nada más, hermano. Yo entendí. O sea, ¿cuál es el problema? De hecho, no es cuál es el problema, es cuál es tu problema. Porque usted sabe que el arbolito no tenía ningún problema. Él estaba haciendo lo que él tenía que hacer. El problema, ¿usted sabe quién lo tenía? Yo, que estaba viendo aquello como un defecto. Cuando uno se engríe, hermano, es así. Sí. Uno se engríe y se vuelve así. Por eso, hermano, es que nosotros necesitamos que el que me purifique, me liberte, me lave, me limpie y me haga más blanco que la nieve, hermano, sea mi Señor, sea mi Dios. Y me permita el Señor y nos permita a todos nosotros, hermanos, mantenernos así. Que precisamente lo que hizo caer, hermano, al ser más hermoso creado en el universo antes de Adán, a Lucifer, fue precisamente, hermano, que siendo perfecto, eso es grande, iglesia, siendo perfecto en todos sus caminos, en todo lo que hacía, era perfecto. Lucifer, ¿quién se imagina, hermano, que el diablo era así? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ese es el ser más infeliz que existe en el universo, hermano. Porque si hay uno que conoce lo que es estar delante de la presencia del Todopoderoso Dios, hermano. Haberlo visto y vivido en su presencia, delante de Él. Disfrutando lo que disfrutan
los que están delante de la gloria de Dios, hermano. Y haber caído de ese sitial, ese es Lucifer. Ni Adán conoció a Dios como lo conoció el diablo, como lo conoce el diablo. Y de esa perfección, y de esa hermosura, y de ese poder, cayó porque se envaneció en sí mismo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oiga, y entonces viene este verso maravilloso, el verso 8. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Ay, Padre, son las 9:05, santo cielo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esa traducción al español está curiosa, porque lo que dice uno lo puede entender, pero como que es difícil de interpretar. O sea, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué quiere decir eso? Hazme oír gozo y alegría. Y cuando tú me hagas a mí, tú me vas a hacer a mí oír gozo y alegría, estos huesos que tú has abatido se van a recrear. Y recrear, usted lo puede ver de dos maneras, hermano. Como recreo, que es donde hay descanso, pero con deleite, con disfrute. O usted lo puede ver como crear. Que los vas a poner nuevecitos estos huesos. Y si para eso, hermano, yo lo que necesito es oír gozo y alegría de parte de Dios, yo quiero saber qué quiere decir eso, porque como que no lo entiendo bien. Y yo tengo que ser honesto, y yo tengo que reconocer si no entiendo algo bien, yo lo quiero entender bien, porque si que mis huesos se sanen. Elisa decía el otro día, hablaba de ese asunto, hermano, donde cuando uno carga con cosas que no deben estar ahí, el cuerpo lo refleja, el cuerpo lo siente, el cuerpo se debilita. Y ciertamente, hermano, hay cantidad de dolores, condiciones y enfermedades físicas y mentales que a lo que se le atribuye muchas veces, hermano, es a la condición espiritual y no tanto, hermano, a una debilidad física como tal. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son espirituales, aunque todas tienen una misma raíz y causa, y es el pecado. Y tienen un mismo promotor, hermano, y es el mismo diablo. Pero no todas las enfermedades son diabólicas, no todas son demoníacas. Desde que el hombre pecó, desde que Adán pecó, el ser humano murió, hermano. Esto va a decaer, se va a desgastar. Pablo lo decía, nosotros somos cristianos, pero este cuerpo, el hombre exterior se va desgastando. Ahora el interior, ese se renueva de día en día. Y un día se va a renovar también. Pero hay condiciones de salud y hay estados mentales, hermanos, que son precisamente por nuestra condición espiritual. Y hay dolores, hermano. Y hay condiciones que son por falta de perdón, que mencionaba Elisa el otro día. Y cuando hablaba, Elisa decía de perdonarse uno mismo. Hay otras por no perdonar a otros, hermano. Y cuántas cosas más se padecen. Y sin embargo, aquí dice que la cura de eso, hermano, es hazme oír gozo y alegría. No lo voy a poner ahora a adivinar, aunque si alguien tiene alguna idea de qué quiere decir eso, dígamelo, porque quizá nos ilumina a todos. ¿Alguien tiene una idea de qué quiere decir? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que abatía. Nilsa, Andrea, John y Juni. Ajá, y Pedro después. Read it in English. Maybe it will enlighten us. It is confusing. But Nilsa, that's the key.
Because he says, my bones. Here, read it in English. Read it in English. It says, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Ajá. Okay. But in Spanish, Ajá. it doesn't, I guess, I don't understand. It's basically the same. It's basically the same. That you have broken. Ya, cuando dice abatidos, era, por ejemplo, cuando tú vas a la guerra y tú acabas con el enemigo. Y acuérdate que la guerra de esa gente era con que eran con espadas, con palos, con piedras, con lo que fuera, o hand-to-hand combat. So basically, cuando tú abates, que es la palabra en español, al enemigo, quiere decir que lo acabaste. Le rompiste los huesos, la cabeza, acabaste con él. So it's basically the same thing. Pero está diciendo que fue Dios el que lo rompió. Why? Why? Because I sinned against you. And then the punishment is upon me until I receive what? Forgiveness from above. That's the thing. Pero entonces dice, let me hear what? Make me hear joy and gladness. Make me hear joy and gladness, and my bones will rejoice. Yeah, that's It's basically that they are going to heal. They were hurting. They were broken. God broke them. But if I hear joy and gladness from you, my broken bones, my hurting bones, my soul, my heart, my mind, my body will heal. So what is it? Make me hear joy and what else? And gladness. What is it? What does it mean? That's the key for the healing. I need to understand what that means. Andrea, dime. ¿Qué es eso? Hazme oír gozo y alegría. Déjame saber que me limpiaste, que me perdonaste. Entonces yo voy a descansar mi hueso. Porque Él está, los huesos, algo así. Eso mismo es. Porque eso mismo es. ¿Qué es hazme oír? Le está hablando a Dios. ¿Qué Elizabeth? Hazme oír. Hazme oír. Que yo estoy sordo. Sáname de la sordera. No es lo que está diciendo, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Háblame y dime que me perdonaste. Hermano, si Dios me dice que me perdonó después de yo haber hecho lo que yo he hecho y Él me lo dice, ¿cuántos aquí estamos esperando oír voz de Dios, hermano? Amén, amén. Imagínese, hermano. ¿Qué es lo que yo le digo? Que con una nada más, hermano, uno carga el tanque para el resto de la vida. Usted no necesita una conversación diaria, que sería más que bueno, hermano. Pero que yo pueda oír a Dios decirme que me perdonó. Y que yo sé que es Dios el que me está hablando, hermano. Porque usted sabe que es bueno ir delante de Dios como fue David y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, y todo lo que hemos leído hasta ahora, hermano. Pero si se queda solamente en un monólogo, si se queda solamente en yo hablando con Dios, pero que Dios no está hablando conmigo, hermano, yo puedo terminar mi oración, ¿usted sabe cómo? En 3 puntitos. En un estado de expectativa, inclusive en ansiedad, hermanos, porque aunque se lo dije, no sé si llegó, no sé si me perdonó. Y Él, hermano, Él anticipando que lo que le está diciendo a Dios, porque Él le dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí adentro, tú me has hecho entender a mí sabiduría. Y lo que le dijo fue, los sacrificios de Dios no son
ovejas, vacas, bueyes. Porque eso tú no lo quieres. Yo lo daría, pero tú no quieres eso. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias. Y él sabía, hermano, que él estaba en un estado de contrición y de humillación, porque el mismo que le abatió los huesos era el que le estaba exprimiendo el corazoncito para que clamara delante de él. David conocía a Dios, el amor de Dios y la bondad de Dios. Y entonces él está haciendo ahora, hermano. Esto es como las mujeres con los maridos secos, hermano. Es igualito, hermano. Tú nunca me dices que me amas. No, y esa red lo que le dice, hermano, es, te lo dije el día que me casé. El día que cambie de opinión, tú vas a ser la primera en enterarte. Entonces él piensa que está diciendo la gran cosa, hermano. Dígale que la ama y deje que esa mujer que se tranquilice. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se acerca y sale de usted, decírselo, hermano, ya eso al momento produce una sensación de alivio. Es como un reposo. Y así mismo está David aquí, Señor, dime que me perdonaste. Hermano, si uno peca horriblemente, usted peca horriblemente, o yo, quien sea, y Dios te deja saber que te perdonó, ¿qué es lo que usted va a sentir, hermano? Dígamelo bíblicamente. ¿Qué va a sentir? Gozo y alegría. Lo que usted va a sentir es gozo y alegría. Y usted sabe qué le va a pasar al cuerpo, hermano. Es como que le metieron un booster, hermano. Es como que se tomó 4 Red Bull, que eso es veneno, no beba eso. Por eso dice, hazme oír gozo y alegría. Déjame saber. Dime, háblame, dime que me perdonaste. Eso me va a producir a mí gozo y alegría. Y estos huesos que tú has quebrantado, que has abatido, se van a recrear. Se van a aliviar. Usted sabe lo que dice el Salmo 32, hermano. Porque por eso es que David, esos son salmos hermanos, lo que pasa es que no los quiero tocar todavía porque donde conviene entrar al Salmo 32 es justo después del Salmo 51, porque el Salmo 32 viene siendo la secuela, y yo le aclaré ya que los salmos no están en orden cronológico, hermano, pero la secuela, la parte 2 del Salmo 51 es el Salmo 32, y en una parte del Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era que el que estaba apretando era Dios. Se volvió mi verdor, me sequé en sequedades de verano. Y usted sabe lo que dice al momento, dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe qué, Elizabeth? Dios le dijo, te perdoné. Porque cuando él lo afirma así en el Salmo 32, él dice, yo dije, yo le voy a confesar a Dios lo que yo hice. ¿Y usted sabe lo que dice después? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y lo dice con esa convicción, con esa seguridad. Por eso es que el Salmo 32 empieza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer también, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado. ¿Usted sabe qué es eso, ¿verdad, hermano? Gozoso y feliz. Dios le hizo oír, hermano, gozo y alegría. Le dijo, te perdoné. Y de ese perdón, hermano, salió el Salmo 32. Ah, dime, Lina. Bueno, como ya salió la respuesta. Era John. Iba a eso
verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y ahí Dios le hace comprender a uno esa sabiduría de que Él lo perdonó, de que lo limpió, de que ahora estamos redimidos por su sangre y tenemos esa paz, esa convicción. Nos volvemos la convicción de reconocer nuestro pecado, que fue lo que David tuvo, una convicción de poder reconocer su pecado delante de Dios. Lo llevó a recibir con convicción ese perdón. Él sabía que Dios lo estaba perdonando. Amen. Y recuperó esa fuerza que había perdido en sus huesos al comprender la sabiduría de Dios. Amén. Juni. Amén. Simplemente me fui en un viaje y, Son buenos esos viajecitos. y de repente el Señor me lleva a Lucas 4:18, donde dice que se levantó Jesucristo y abrió, se le dio el libro de Isaías y dijo, Ajá. el Espíritu El Señor está sobre mí. sobre mí. Iglesia, escucha. Ujú. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Ujú. a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Me imagino yo el Señor ahora mismo en este medio de nosotros diciéndonos, mas yo fui despreciado por ti, desechado entre los hombres por ti. Ujú. Yo fui el varón de dolores, yo soy el varón de dolores. Yo fui y soy y seguiré siendo el experimentado en quebranto. Y como escondimos y De se él. comieron todos de mí y fui menospreciado No me apreciaron. y me echaron todos por poco, pero ciertamente yo llevé todas tus maldades, todas las llevé por mí, yo sufrí tus dolores. Amén. Y todos nosotros le tuvimos a él por azotado, porque él fue azotado por nosotros. Fue herido, aleluya, y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. ¿Por cuáles llagas? ¿Por qué llagas? ¿Por mis huesos rotos? ¿Por mis llagas, hermano? No, es por sus llagas. ¿Sabe lo hermoso de esa, especialmente el pasaje de Lucas capítulo 4, hermano? Que luego que terminó de decir eso, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Si eso fue entonces, hermano, y el que estaba allá hoy está aquí. No estará cumpliendo esa palabra hoy en medio de nosotros, hermano. ¿Usted sabe qué? Verso 9. Y ahí terminamos ahora. Esconde tu rostro de mis pecados. Esa otra expresión rara, esconde tu rostro de mis pecados. Pedro, espérate. No, siga para adelante. Termine eso, que ya se ha hablado Vamos. mucho y muy bueno. Y borra, ¿cuántas, hermanos? ¿Todas qué? ¿Qué eso esconde tu rostro de mis pecados, hermano? ¿Qué eso esconde? ¿Qué es eso? Recuerde que esto es una canción, hermano, está escrito de forma poética. ¿Cómo dice en inglés? It says, hide your face from my sin. What does that mean? Hide your face. Do you want to know the meaning of that? Don't look at it. Don't look at my sin. Cuando dice esconde tu rostro de mi pecado, hermano, lo que está diciendo, no mire mi pecado. No lo mire. Esconder el rostro. ¿Usted sabe qué, hermano? El mismo David decía, alguno de sus decía, mi corazón ha dicho de ti. Oiga esto, hermano. Mi corazón ha dicho de ti. Oiga esto, hermano. Buscad mi rostro. Dice, hay algo que está pasando en mi corazón. Y es que tu voz está metida ahí. Y yo oigo esa voz que me dice, que dice desde aquí, busca mi rostro. Y entonces él le contesta a esa voz que está metida aquí y le dice, tu rostro buscaré. ¿O qué es eso de buscar tu rostro, hermano? Yo te voy a mirar a ti. Pues entonces cuando dice esconde
tu rostro de mis pecados. Lo que está diciendo es, no mires mis pecados. Y usted sabe lo que hace Dios, hermano, con un pecador como ese. Escondió su rostro. No los miró, hermano. Lo perdonó. Y usted sabe que se lo dejó saber. No necesariamente vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, te perdoné. Pero igual que David, óyeme bien, que si hay un sitio donde es dulce que Dios hable, no es el oído, es el corazón. Porque cuando Él habla aquí, hermano, esta cosa se sana. Esta cosa se libera. Esta cosa salta, hermano, se conmueve. Y usted sabe que acompaña a eso, una convicción profunda de haber sido tocado por Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De pie, iglesia. Maravilloso Dios. Wow. Oh my God. Mire, hermano, uno se va metiendo ahí adentro. Oh my God, qué cosa tan maravillosa. Porque usted sabe lo que está revelando esto, hermano, el carácter de Dios. Si Dios fuera como el diablo te lo pinta, quédate en la condición en que tú estás, que Dios lo que está buscando es la ocasión para matarte o destruirte. Si es que el diablo es como, si es que Dios es como el diablo lo pinta. Pero si tu Dios es el Dios de David, hermano, y en la condición en que él estaba, ese Dios bueno hizo con él esta misericordia. Y aquel que estuvo con él en medio de eso está hoy aquí con nosotros, hermano. Con nosotros, Él está haciendo lo mismo. Amén, iglesia. Amén. Vamos a esta oración nos conviene a todos, hermano. Amén. Así que cierra tus ojos, iglesia. Y a nuestros hermanos de Facebook, únase con nosotros en esta oración. Que Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso te lo pidió David, Señor, aquel día. Y fue un día memorable, porque la respuesta no tardó. Hasta el punto, Señor, que la misma inspiración para este salmo inspiró el salmo de acción, de gracia, de bienaventuranza del que ha sido perdonado, de aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y nosotros estamos aquí, Señor, reconociendo nuestras faltas, nuestros muchos defectos y delitos, nuestros pecados, nuestras maldades, Señor. Porque igual que David necesitamos, Señor mío, que tú limpies, que tú laves, que tú libertes, Señor, que tú apartes de nuestras vidas el pecado. Purificándonos, Señor, pasa ese hisopo sanador maravilloso, pero que esté bañado en tu sangre, Jesucristo. Y esa sangre que limpia todo pecado, nos limpia a nosotros también de toda maldad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú sigues extendiendo tu mano de misericordia, tu mano de poder, pero sobre todo, Señor, ese amor
que esta mente no puede entender. Tú lo sigues extendiendo esta noche a nosotros, para nuestra vida, para nuestro bien. Y viene con refrigerio, viene con sanidad, viene con libertad, viene acompañado de poder, Señor. Pero viene el susurro del cielo. Viene tu voz, Señor, hablando a la mente, hablando al corazón, haciendo oír gozo y alegría, diciendo: te perdoné. Para que podamos descansar, Señor. Descansar en ti, Señor. Gracias, Dios mío, por esta bendición. Gracias, Dios mío, por tu perdón. Gracias porque la experiencia de David nos sirve a nosotros hoy para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.